Marido humilla y pide el divorcio cuando su esposa lo atrapa en flagrante con su amante. La esposa sonrió. Los amantes no imaginaban de lo que era capaz la esposa. Deja tu like para seguir acompañando los próximos videos y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias increíbles como esta. Roberta entró a su casa con una sonrisa en el rostro, cargando una bolsa llena de ingredientes frescos para preparar una cena especial. Había decidido sorprender a Fernando, su esposo, con una velada romántica que esperaba que reavivara la chispa en su matrimonio. La casa estaba inusualmente silenciosa, lo cual le pareció extraño, pero no le dio demasiada importancia. Dejó las bolsas en la cocina y comenzó a sacar los ingredientes, tarareando una canción que había escuchado en la radio camino a casa. Mientras organizaba los ingredientes, un ruido sordo proveniente del piso de arriba llamó su atención. Se detuvo por un momento frunciendo el ceño. El ruido se repitió, esta vez acompañado de un murmullo que no pudo distinguir. Un escalofrío recorrió su espalda, pero lo ignoró, pensando que tal vez Fernando había llegado temprano y estaba haciendo algún tipo de arreglo en el dormitorio. Decidida a no dejar que nada arruinara su plan, Roberta se dirigió al piso de arriba, llevando consigo una botella de vino y 2 copas. Mientras subía las escaleras, el murmullo se hizo más claro y su corazón comenzó a latir con fuerza. Algo no estaba bien. Al llegar al pasillo, se detuvo frente a la puerta del dormitorio, que estaba ligeramente entreabierta. El sonido de voces susurrantes la paralizó. Reconoció la voz de Fernando, pero había otra, una voz femenina que no lograba identificar. El mundo a su alrededor pareció detenerse mientras su mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Con manos temblorosas, empujó la puerta lentamente, temiendo lo que podría encontrar. La escena que se desplegó ante sus ojos fue como una puñalada en el corazón. Fernando estaba en la cama con una mujer que Roberta reconoció de inmediato. Ana, una colega de su esposo. La habitación estaba en penumbra, pero la luz que se filtraba a través de las cortinas era suficiente para que Roberta pudiera ver con claridad. Fernando y Ana estaban tan absortos en su pasión que no notaron su presencia de inmediato. El tiempo pareció detenerse mientras Roberta observaba la escena, su mente luchando por comprender la magnitud de la traición. Una mezcla de emociones la invadió: dolor, ira, humillación, pero también una extraña sensación de calma. Era como si una parte de ella siempre hubiera sabido que algo así podría suceder, y ahora que lo tenía frente a sus ojos, se sentía extrañamente preparada. Fernando fue el primero en notar su presencia. Se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, mientras el color desaparecía de su rostro. Ana, al darse cuenta de que algo andaba mal, se giró y soltó un grito ahogado al ver a Roberta en la puerta. La botella de vino y las copas cayeron al suelo, rompiéndose en pedazos, pero Roberta apenas lo notó. En lugar de gritar o llorar, como Fernando y Ana esperaban, Roberta sonrió. Fue una sonrisa fría, carente de alegría, pero llena de una determinación silenciosa. Fernando, aún paralizado, intentó decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. Ana, por su parte, comenzó a balbucear una disculpa, pero Roberta la interrumpió con un gesto de la mano. «No es necesario», dijo Roberta con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «No hay nada que puedas decir que cambie lo que he visto». Fernando finalmente encontró su voz. «Roberta, por favor, déjame explicarte», comenzó, pero ella lo detuvo con una mirada gélida. «No hay nada que explicar, Fernando. Lo que he visto es suficiente», respondió, su voz firme y clara. «He pasado años ignorando las señales, convenciéndome de que todo estaba bien, pero ya no más». Ana, sintiéndose cada vez más incómoda, comenzó a recoger su ropa tratando de cubrirse. «Roberta, lo siento mucho»,
murmuró, pero Roberta no le prestó atención. Toda su atención estaba en Fernando, quien parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. «Quiero el divorcio», dijo Roberta, su voz firme y decidida. «No voy a seguir fingiendo que todo está bien. No voy a seguir viviendo una mentira». Fernando, aturdido, intentó protestar, pero Roberta no estaba dispuesta a escuchar. «No hay nada que puedas decir que cambie mi decisión. Es definitivo». Con esas palabras, Roberta se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Fernando y Ana en un silencio sepulcral. Mientras bajaba las escaleras, sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio. La tristeza por el final de su matrimonio, pero el alivio de saber que ya no tendría que vivir en la mentira que había construido. En la cocina, Roberta se detuvo un momento para recuperar el aliento. Miró a su alrededor, observando la casa que había sido su hogar durante tantos años. Sabía que sería difícil, pero también sabía que era el momento de comenzar de nuevo. Con una determinación renovada, comenzó a recoger sus cosas, decidida a dejar atrás el pasado y a forjarse un nuevo camino. Mientras salía de la casa, Roberta no pudo evitar sentir una punzada de dolor, pero también una sensación de libertad. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió lista para enfrentarlo. Con cada paso que daba, se sentía más fuerte, más segura de que, aunque el camino sería difícil, encontraría la manera de reconstruirse y de encontrar la felicidad que tanto merecía. Roberta se encontró de repente en el jardín, sin recordar cómo había llegado allí. El aire fresco de la noche la envolvió, pero no logró calmar el torbellino de emociones que se agitaba en su interior. Se sentó en una de las sillas de hierro forjado, sintiendo el frío del metal a través de su ropa, pero no le importó. Su mente estaba atrapada en un bucle interminable de recuerdos y preguntas sin respuesta. El peso de la humillación la aplastaba, y cada respiración parecía un esfuerzo monumental. Las imágenes de Fernando y Ana juntos en su cama se repetían una y otra vez en su mente, como una película que no podía detener. Se preguntó cuánto tiempo había estado sucediendo, cuántas veces había estado ciega a las señales que ahora parecían tan evidentes. Recordó las noches en que Fernando llegaba tarde, las excusas vagas, las llamadas telefónicas susurradas. Había ignorado tantas cosas, convenciéndose de que eran solo imaginaciones suyas, de que su matrimonio era sólido, pero ahora la verdad la golpeaba con una fuerza que la dejaba sin aliento. La traición de Fernando era un puñal en su corazón, y cada recuerdo feliz que compartían se transformaba en una burla cruel. Mientras estaba allí sentada, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, calientes y amargas. Lloró por la pérdida de su matrimonio, por la traición de la persona en la que más confiaba, por los años que había dedicado a construir una vida que ahora se desmoronaba. Pero, curiosamente, también lloró por sí misma, por la mujer que había sido tan segura de su amor y de su futuro. A medida que las lágrimas caían, Roberta sintió una extraña mezcla de emociones. Dolor, por supuesto, pero también una especie de alivio. Era como si, al ver la verdad de frente, se hubiera liberado de la carga de la negación. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien, que su matrimonio era perfecto. La realidad era dolorosa, pero al menos era real. Se preguntó cómo había llegado a este punto. ¿Cuándo había comenzado a perder de vista quién era ella misma? Se había centrado tanto en ser la esposa perfecta, en hacer feliz a Fernando, que había olvidado lo que realmente la hacía feliz a ella. Había sacrificado tanto de sí misma y ahora se daba cuenta de que había sido en vano. En medio de la tormenta de emociones, Roberta sintió una chispa de ira. Ira hacia Fernando, por haberla traicionado, pero también hacia sí misma, por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Se dio cuenta de que había estado tan ocupada tratando de complacer a los demás que había olvidado cómo complacerse a sí misma.
Había perdido su voz, su identidad, y ahora tenía que recuperarla. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono celular del bolsillo. Necesitaba hablar con alguien que la entendiera y la apoyara. Pensó en sus amigos, en su familia, y decidió llamar a su hermana mayor, Lucía. Sabía que Lucía siempre había desconfiado de Fernando, y aunque eso le dolía, también la hacía sentir menos sola. El teléfono sonó varias veces antes de que Lucía contestara. «Hola, Roberta, ¿cómo estás?», preguntó con voz alegre. Roberta intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. Un sollozo escapó de sus labios, y Lucía, al darse cuenta de que algo andaba mal, cambió su tono de inmediato. «Roberta, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «No, no estoy bien», logró decir Roberta entre lágrimas. «Encontré a Fernando con otra mujer, lo vi con mis propios ojos». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor, y luego Lucía habló con una voz llena de compasión y rabia. «Oh, Roberta, lo siento mucho. ¿Dónde estás? Voy para allá». Mientras esperaba a su hermana, Roberta se permitió sentir toda la intensidad de su dolor. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba sola. Tenía amigos y familia que la apoyarían, y aunque el dolor era abrumador, también era un recordatorio de que aún podía sentir, que aún estaba viva. Cuando Lucía llegó, se sentó junto a Roberta y la abrazó con fuerza. No dijeron nada, no había necesidad de palabras. El simple acto de estar allí, de compartir el dolor, era suficiente. Roberta se aferró a su hermana, agradeciendo en silencio por tener a alguien que la entendiera y la amara incondicionalmente. Mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, Roberta sintió una nueva resolución crecer dentro de ella. Sabía que el camino para sanar sería largo y arduo, pero también sabía que era un camino que tenía que recorrer. No más mentiras, no más negaciones. Era hora de enfrentar la realidad y de comenzar a reconstruir su vida, un paso a la vez. Con una nueva claridad, Roberta se levantó de la silla y miró a su hermana. «Gracias», dijo simplemente, y Lucía asintió, sabiendo que no había necesidad de decir más. Juntas comenzaron a caminar de regreso a la casa, listas para enfrentar lo que el futuro les deparara. Roberta sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió lista para el desafío. Roberta entró a la casa con paso firme, seguida de cerca por Lucía, quien la observaba con preocupación. El silencio en el interior era casi ensordecedor, roto solo por el sonido de sus pasos sobre el piso de madera. Roberta sabía que Fernando aún estaba en el dormitorio, probablemente tratando de encontrar una manera de salir de la situación en la que se encontraba, pero ella no estaba dispuesta a dejarlo escapar tan fácilmente. Mientras subía las escaleras, sintió una mezcla de emociones: ira, tristeza, pero sobre todo una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Sabía lo que tenía que hacer y nada la detendría. Al llegar al pasillo, vio que la puerta del dormitorio seguía entreabierta, tal como la había dejado. Respiró hondo y la abrió de un empujón, entrando con decisión. Fernando estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Ana, por su parte, se había vestido apresuradamente y estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera como si deseara estar en cualquier lugar menos allí. Al ver a Roberta, Fernando levantó la vista con una mezcla de vergüenza y desesperación en su rostro. «Roberta, tenemos que hablar», comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto brusco de la mano. «No hay nada de qué hablar, Fernando. Lo que vi es suficiente. No hay excusa, no hay justificación para lo que hiciste». Ana, sintiéndose incómoda, intentó intervenir. «Roberta, Pero Roberta la cortó con una mirada fulminante. «Tú no tienes nada que decir aquí. Esto es entre Fernando y yo». Fernando se levantó, dando un paso hacia ella.
Por favor, Roberta, escúchame. Sé que cometí un error, pero podemos solucionarlo. Podemos trabajar en esto. Roberta soltó una risa amarga. ¿Trabajar en esto? ¿Crees que esto es algo que se puede arreglar con una simple charla? Me has traicionado, Fernando. Has destruido todo lo que teníamos. Fernando intentó acercarse más, pero Roberta dio un paso atrás, manteniendo la distancia. No te acerques. No quiero que me toques. No quiero nada de ti. Ana, viendo que la situación se estaba saliendo de control, decidió intervenir. Roberta, entiendo que estés enojada, pero esto no es solo culpa de Fernando. Yo también tengo parte en esto. Roberta se giró hacia ella, con los ojos llenos de ira. Sí, Ana, tienes razón. Tú también tienes parte en esto, pero no te equivoques. Fernando es mi esposo. La responsabilidad de nuestra relación es suya y él es quien me debe una explicación. Fernando, sintiéndose acorralado, intentó justificarse. Roberta, no sé qué decir. Estaba confundido, perdido, pero nunca quise lastimarte. Roberta sintió que su ira se mezclaba con una profunda tristeza. Fernando, no se trata solo de lastimarme. Se trata de la confianza, del respeto. Se trata de las promesas que nos hicimos el uno al otro. Tú las rompiste y ahora no hay vuelta atrás. Ana, viendo que no había nada más que pudiera decir, decidió que era mejor irse. Lo siento mucho, Roberta, de verdad. Espero que encuentres la paz que mereces. Con esas palabras salió de la habitación, dejando a Roberta y Fernando solos. Roberta se volvió hacia Fernando, su voz más calmada, pero aún firme. Quiero el divorcio, Fernando. No hay otra opción. No puedo seguir contigo después de esto. Fernando, al borde de las lágrimas, negó con la cabeza. No, Roberta, por favor, dame otra oportunidad. Podemos arreglar esto, estoy seguro. Roberta sintió una punzada de compasión, pero se obligó a mantenerse firme. No, Fernando, no puedo. No confío en ti. Y sin confianza no hay matrimonio, es así de simple. Fernando se dejó caer de nuevo en la cama, derrotado. No sé qué hacer, Roberta. No quiero perderte. Roberta se sentó a su lado, aunque manteniendo una distancia prudente. Lo sé, Fernando, pero esto es lo que tiene que pasar. Necesitamos seguir adelante, cada uno por su propio camino. Fernando levantó la vista, con una expresión de tristeza y resignación. Entonces, esto es todo. ¿Se acabó? Roberta asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sí, Fernando, se acabó. Pero espero que, con el tiempo, podamos encontrar una manera de ser amigos, de apoyarnos el uno al otro. Fernando suspiró, sabiendo que no había más que decir. Está bien, Roberta. Si eso es lo que quieres, lo respetaré. Roberta se levantó, sintiendo una extraña sensación de libertad. Gracias, Fernando. Espero que encuentres la paz que buscas. Con esas palabras, salió de la habitación, dejando a Fernando solo con sus pensamientos. Mientras bajaba las escaleras, Roberta sintió una mezcla de emociones. Tristeza por el final de su matrimonio, pero también una sensación de alivio y esperanza. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió lista para enfrentarlo. Con cada paso que daba, se sentía más fuerte, más segura de que, aunque el camino sería duro, encontraría la manera de reconstruirse y de encontrar la felicidad que tanto merecía. Roberta se encontró de pie en la sala de su casa, rodeada de un silencio que parecía resonar en cada rincón. La casa, que alguna vez había sido un refugio de calidez y amor, ahora se sentía vacía, como si le faltara el alma. Miró a su alrededor, observando los muebles familiares, las fotos en las paredes, cada objeto cargado de recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida. La sensación de libertad que había experimentado momentos antes al dejar a Fernando en el dormitorio comenzaba a asentarse en su pecho, pero con ella venía un peso diferente, uno que no había anticipado.
Era el peso de la responsabilidad, de la incertidumbre, de tener que enfrentarse a un futuro que, aunque lleno de posibilidades, también estaba lleno de incógnitas. Se sentó en el sofá, sintiendo el suave roce de la tela bajo sus dedos. Cerró los ojos por un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. La conversación con Fernando había sido dolorosa, pero necesaria. Ahora tenía que decidir qué hacer a continuación, cómo reconstruir su vida a partir de las ruinas de su matrimonio. Lo primero que necesitaba era un lugar donde quedarse. No podía seguir en la casa que había compartido con Fernando. No ahora. Pensó en sus opciones. Podría quedarse con su hermana Lucía por un tiempo, o tal vez alquilar un apartamento pequeño. Cualquiera de las dos opciones sería un cambio, un nuevo comienzo. Decidió llamar a Lucía, quien contestó al primer timbrazo. «Hola, Roberta, ¿cómo estás?», preguntó con voz suave. Roberta respiró hondo antes de responder. «Estoy bien, dentro de lo que cabe. Puedo quedarme contigo por un tiempo. Necesito un lugar donde estar mientras arreglo todo esto». Lucía no dudó ni un segundo. «Por supuesto, Roberta. Sabes que siempre eres bienvenida. ¿Cuándo vendrás?» «Hoy mismo, si te parece bien», respondió Roberta sintiendo una oleada de gratitud hacia su hermana. «Gracias, Lucía. No sé qué haría sin ti». Después de colgar, Roberta comenzó a empacar sus cosas. No necesitaba mucho, solo lo esencial. Mientras seleccionaba la ropa y los artículos de tocador, se dio cuenta de que no quería llevarse demasiados recuerdos de su vida con Fernando. Prefería dejar atrás el pasado, al menos por ahora, y concentrarse en el presente. Mientras empacaba, su mente vagó hacia el futuro. ¿Qué haría ahora? Había dedicado tanto tiempo y energía a su matrimonio que había descuidado sus propios sueños y aspiraciones. Ahora tenía la oportunidad de retomarlos, de descubrir quién era realmente y qué quería de la vida. Pensó en su carrera, en el trabajo que había dejado para apoyar a Fernando en su ascenso profesional. Había sido un sacrificio que había hecho con gusto en su momento, pero ahora se preguntaba si había sido lo correcto. Tal vez era hora de volver a trabajar, de retomar su profesión y de encontrar un nuevo sentido de propósito. También pensó en sus amigos, en las personas que había descuidado durante los últimos años. Había estado tan concentrada en su matrimonio que había dejado de lado las relaciones que realmente importaban. Ahora tenía la oportunidad de reconectar, de fortalecer esos lazos y de construir una red de apoyo que la ayudara a seguir adelante. Mientras terminaba de empacar, Roberta sintió una nueva determinación crecer dentro de ella. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que tenía las herramientas y el apoyo que necesitaba para enfrentarlo. No sería un camino recto y habría momentos difíciles, pero estaba lista para el desafío. Con una maleta en cada mano, Roberta salió de la casa cerrando la puerta detrás de ella. Se detuvo un momento en el porche mirando hacia atrás. Había pasado tantos años allí, tantos momentos felices y tristes, pero ahora era el momento de seguir adelante. Mientras caminaba hacia su coche, se sintió más ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sabía que el camino por delante sería incierto, pero también sabía que estaba llena de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Libre para ser quien realmente era. Libre para seguir sus propios sueños y deseos. Al entrar en el coche, Roberta miró por el espejo retrovisor una última vez. Luego, con una sonrisa suave, encendió el motor y se alejó, dejando atrás el pasado y mirando hacia un futuro lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Fernando se quedó sentado en el borde de la cama, mirando fijamente la puerta por donde Roberta había salido. El silencio en la habitación era abrumador, un eco constante de las palabras que ella había pronunciado: «Quiero el divorcio». Esas 3 palabras resonaban en su mente, cada vez más fuertes, como un martilleo implacable. No podía creer que todo hubiera llegado a este punto, que su vida estuviera desmoronándose frente a sus ojos.
Se levantó con dificultad, sintiendo el peso de la culpa y la vergüenza sobre sus hombros. Dio unos pasos hacia la ventana, mirando hacia afuera, pero sin realmente ver nada. Su mente estaba en un torbellino, tratando de encontrar una explicación, una justificación para lo que había hecho, pero no había ninguna. Había traicionado a Roberta, la había lastimado de la peor manera posible y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Caminó de un lado a otro por la habitación, intentando calmar la ansiedad que crecía en su interior. Sabía que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para intentar arreglar la situación. ¿Pero qué? ¿Cómo podía recuperar la confianza de Roberta después de lo que había hecho? La respuesta parecía imposible y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente perdido. Se sentó de nuevo en la cama, apoyando los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos. Las imágenes de Ana y él juntos pasaron por su mente y sintió una oleada de repulsión hacia sí mismo. ¿Cómo había podido ser tan estúpido, tan egoísta? Había arriesgado todo lo que tenía por un momento de placer y ahora lo había perdido todo. Pensó en los años que había pasado con Roberta, en los momentos felices que habían compartido. Recordó la primera vez que la vio, la forma en que su corazón había latido más rápido, la conexión instantánea que había sentido. Habían sido buenos tiempos, tiempos en los que se había sentido verdaderamente feliz. Pero ahora todo eso parecía un recuerdo lejano, un sueño del que había despertado bruscamente. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una especie de letargo, dejando que la rutina y las pequeñas insatisfacciones se acumularan hasta que había buscado una salida en los brazos de otra mujer. Pero esa salida había sido una ilusión, una trampa que lo había llevado a perder lo que realmente importaba. Con un suspiro profundo, Fernando se levantó y comenzó a caminar por la casa. Cada habitación le recordaba a Roberta, a los momentos que habían compartido, a las risas y las conversaciones que habían tenido. Era como si su presencia aún estuviera allí, como si pudiera sentirla en cada rincón. Decidió que necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarlo a entender lo que había hecho y cómo podía intentar arreglarlo. Pensó en sus amigos, pero rápidamente descartó la idea. No quería enfrentar sus juicios, sus miradas de decepción. En cambio, pensó en su hermano menor, Carlos, quien siempre había sido su confidente. Marcó el número de Carlos, quien contestó al segundo timbrazo. «Hola, Fernando, ¿qué pasa?», preguntó con voz alegre. Fernando respiró hondo antes de responder. «Carlos, necesito hablar contigo. Es importante». Carlos, al notar la seriedad en la voz de su hermano, cambió su tono de inmediato. «Claro, Fernando. ¿Qué sucede?». Fernando le contó todo, desde el momento en que Roberta lo había encontrado con Ana hasta la conversación que habían tenido. Carlos escuchó en silencio, y cuando Fernando terminó, hubo un momento de pausa antes de que hablara. «Wow, Fernando, eso es pesado. No sé qué decir». Fernando suspiró. «Yo tampoco, Carlos, pero necesito arreglar esto. No puedo perder a Roberta». Carlos, siempre el más pragmático de los dos, respondió con cautela. «Fernando, sabes que esto no va a ser fácil. Roberta está herida, y con razón, pero si realmente quieres arreglar las cosas, tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario». Fernando asintió, aunque sabía que su hermano no podía verlo. «Lo sé, Carlos. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. ¿Pero por dónde empiezo?». Carlos pensó por un momento antes de responder. «Primero, tienes que darle espacio. Roberta necesita tiempo para procesar todo esto. Y mientras tanto, deberías pensar en lo que realmente quieres. Si quieres recuperarla, tienes que estar seguro de que estás dispuesto a cambiar, a ser la persona que ella necesita». Fernando sintió una chispa de esperanza. «Tienes razón, Carlos. Necesito cambiar. Necesito ser mejor». Carlos sonrió suavemente. «Entonces empieza por ahí. Trabaja en ti mismo.
y cuando sea el momento adecuado, habla con Roberta. Pero recuerda, esto no se trata solo de ti, se trata de ella y de lo que ella necesita. Fernando agradeció a su hermano por su consejo y colgó el teléfono. Se sentó de nuevo en la cama, sintiendo una nueva determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que era un camino que tenía que recorrer. No más excusas, no más autoengaños. Era hora de enfrentar la realidad y de trabajar en ser la persona que quería ser. Con una nueva claridad, Fernando comenzó a hacer planes. Decidió que buscaría terapia, que trabajaría en sus problemas personales y en sus inseguridades. También decidió que se concentraría en su carrera, pero de una manera más equilibrada, asegurándose de no descuidar las cosas que realmente importaban. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Fernando sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que el camino para recuperar a Roberta sería largo y arduo, pero también sabía que era un camino que tenía que recorrer. Y aunque el futuro era incierto, estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para intentar arreglar las cosas y, con suerte, encontrar una manera de recuperar lo que había perdido. Ana se encontraba en su apartamento, sentada en el sofá con una taza de té en las manos. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz suave de una lámpara de mesa. El silencio a su alrededor era casi opresivo, un recordatorio constante de la situación en la que se encontraba. Había pasado casi una semana desde el incidente con Fernando y Roberta, y aún no podía quitarse de la cabeza la mirada de Roberta al encontrarlos juntos. Desde ese día, Ana había estado evitando a Fernando. No sabía qué decirle, cómo enfrentar lo que había sucedido. Se sentía culpable, pero también confundida. Había creído que lo que tenía con Fernando era especial, que había una conexión real entre ellos. Pero ahora, al ver el dolor en los ojos de Roberta, se daba cuenta de que había sido una ilusión. Mientras bebía su té, Ana recordó cómo había comenzado todo. Conoció a Fernando en el trabajo y desde el principio hubo una química innegable entre ellos. Al principio solo eran miradas y comentarios casuales, pero con el tiempo las cosas comenzaron a intensificarse. Ana había estado sola durante mucho tiempo y la atención de Fernando era un bálsamo para su soledad. Se había dicho a sí misma que no había nada de malo en lo que estaban haciendo, que ambos eran adultos y que no le debían nada a nadie. Pero ahora, al ver el resultado de sus acciones, se daba cuenta de lo equivocada que había estado. Había lastimado a Roberta, una mujer que ni siquiera conocía, y se había involucrado en una situación que estaba lejos de ser simple. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. Miró la pantalla y vio que era Fernando quien llamaba. Dudó por un momento, pero finalmente decidió contestar. «Hola, Fernando», dijo con voz suave. «Ana, tenemos que hablar», respondió él, su voz llena de urgencia. «No puedo dejar de pensar en lo que pasó. Necesito verte». Ana sintió una mezcla de emociones, culpa, tristeza, pero también una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, si hablaban, podrían encontrar una manera de resolver las cosas. «Está bien, Fernando. ¿Dónde quieres que nos veamos?». Fernando sugirió un café cercano y Ana aceptó. Mientras se preparaba para salir, se miró en el espejo. Se veía cansada, con ojeras marcadas y el pelo desordenado. No había dormido bien desde el incidente y se notaba. Con un suspiro, se arregló un poco y salió del apartamento. Al llegar al café, vio a Fernando sentado en una mesa al fondo. Se veía tan cansado como ella, con los ojos rojos y la ropa arrugada. Se sentó frente a él y por un momento ambos se quedaron en silencio, sin saber qué decir. Finalmente, Fernando rompió el silencio. «Ana, lo siento mucho. No sé cómo llegamos a esto, pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte». Ana sintió una punzada de dolor. «Fernando, no se trata solo de mí. Se trata de Roberta, de lo que le hicimos.
Ella no se merecía esto. Fernando asintió con expresión sombría. Lo sé y me odio por ello. Pero Ana, necesito que entiendas que lo que pasó entre nosotros fue real para mí. No fue solo un juego. Ana sintió una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, se sentía halagada de que Fernando sintiera algo por ella, pero por otro lado, sabía que eso no justificaba lo que habían hecho. Fernando, entiendo lo que dices, pero eso no cambia el hecho de que hemos lastimado a alguien. Roberta está sufriendo por nuestra culpa. Fernando suspiró, pasándose una mano por el pelo. Lo sé, y estoy tratando de arreglar las cosas con ella. Pero Ana, también necesito saber qué va a pasar con nosotros. Ana sintió una oleada de tristeza. Fernando, no creo que haya un nosotros. No después de lo que pasó. No puedo seguir con esto sabiendo que hemos lastimado a alguien. Fernando la miró con una expresión de desesperación. Ana, por favor, no digas eso. Podemos encontrar una manera de solucionarlo. Podemos empezar de nuevo. Ana negó con la cabeza, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. No, Fernando, no puedo. Lo que hicimos estuvo mal y necesito asumir la responsabilidad de mis acciones. Necesito encontrar una manera de vivir con lo que hice. Fernando se quedó en silencio, mirando fijamente la mesa. Ana sintió una mezcla de culpa y alivio. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que fuera más fácil. Lo siento, Fernando, de verdad, pero necesito seguir adelante y creo que tú también. Fernando asintió lentamente, con una expresión resignada. Está bien, Ana. Si eso es lo que quieres, lo respeto. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí si cambias de opinión. Ana sintió una punzada de dolor, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Gracias, Fernando. Cuídate. Con esas palabras, se levantó y salió del café, dejando a Fernando solo con sus pensamientos. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, Ana sintió una mezcla de emociones. Tristeza por el final de su relación con Fernando, pero también una sensación de alivio. Sabía que había tomado la decisión correcta, y aunque el camino por delante sería difícil, estaba lista para enfrentarlo. Con cada paso que daba, se sentía más fuerte, más segura de que, aunque el camino sería duro, encontraría la manera de seguir adelante y de encontrar la paz que tanto necesitaba. Roberta se despertó en la habitación de invitados de la casa de su hermana Lucía, sintiendo una mezcla de emociones que se agitaban en su interior. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, dibujando patrones suaves en las paredes. Se quedó un momento en la cama, mirando el techo, mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Habían pasado varias semanas desde que dejó a Fernando, y aunque el dolor aún estaba presente, había comenzado a disminuir. Se sentía como si estuviera renaciendo, como si estuviera emergiendo de un caparazón que había llevado durante demasiado tiempo. La casa de Lucía se había convertido en su refugio, un lugar donde podía ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Se levantó de la cama y se dirigió a la cocina, donde Lucía ya estaba preparando el desayuno. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, y Roberta sintió una oleada de gratitud hacia su hermana. Lucía siempre había estado ahí para ella, y ahora más que nunca, Roberta apreciaba su apoyo incondicional. «Buenos días», dijo Lucía con una sonrisa, entregándole una taza de café. Roberta le devolvió la sonrisa, sintiendo una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias, Lucía. No sé qué haría sin ti». Desayunaron juntas, hablando de cosas cotidianas, y Roberta se dio cuenta de lo mucho que había extrañado esos momentos simples. Durante su matrimonio con Fernando, se había centrado tanto en ser la esposa perfecta que había olvidado lo que realmente le importaba. Ahora tenía la oportunidad de redescubrirse a sí misma, de encontrar su propia voz. Después del desayuno, Roberta decidió que era hora de empezar a hacer planes para su futuro.
Sabía que no podía quedarse en casa de Lucía para siempre, por mucho que disfrutara de su compañía. Necesitaba encontrar un lugar propio, un espacio donde pudiera comenzar de nuevo. Se sentó en el sofá con su computadora portátil y comenzó a buscar apartamentos en línea. Mientras navegaba por las páginas web, se sintió abrumada por la cantidad de opciones. Pero también se sintió emocionada, como si estuviera al borde de una nueva aventura. Finalmente, encontró un pequeño apartamento que parecía perfecto. Estaba en un vecindario agradable, cerca de su trabajo, y el precio era razonable. Sin dudarlo, Roberta llamó al número de contacto y concertó una cita para visitar el apartamento esa misma tarde. Mientras se preparaba para salir, se sintió llena de una nueva energía. Era como si estuviera dando un paso hacia lo desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Al llegar al apartamento, Roberta fue recibida por la arrendadora, una mujer amable que le mostró el lugar. El apartamento era pequeño pero acogedor, con una luz natural que lo hacía sentir cálido y acogedor. Roberta se imaginó viviendo allí, decorando cada habitación a su gusto, creando un hogar que fuera verdaderamente suyo. Después de la visita, Roberta decidió que el apartamento era perfecto para ella. Firmó el contrato de arrendamiento en el acto, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que era un gran paso, pero también sabía que era el correcto. De regreso a casa de Lucía, Roberta se sintió más ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Había dado el primer paso hacia su nueva vida, y aunque el camino por delante sería incierto, estaba llena de esperanza. Esa noche, Roberta y Lucía celebraron con una cena especial. Hablaron sobre los planes de Roberta para el futuro, sobre las cosas que quería hacer y las metas que quería alcanzar. Lucía la escuchó con atención, ofreciendo consejos y apoyo. «Estoy orgullosa de ti, Roberta», dijo Lucía con una sonrisa. «Has pasado por mucho, pero aquí estás, lista para comenzar de nuevo». Roberta sintió una oleada de gratitud. «Gracias, Lucía. No podría haberlo hecho sin ti». Mientras terminaban la cena, Roberta se dio cuenta de que, aunque el camino por delante sería difícil, estaba lista para enfrentarlo. Había aprendido mucho sobre sí misma en las últimas semanas, y aunque el dolor de la traición de Fernando aún estaba presente, también había encontrado una nueva fuerza dentro de ella. Esa noche, mientras se acostaba en la cama, Roberta pensó en el futuro. Sabía que habría desafíos, pero también sabía que tenía la capacidad de superarlos. Había renacido de las cenizas de su matrimonio y ahora estaba lista para construir una vida que fuera verdaderamente suya. Con una sonrisa suave, cerró los ojos, llena de esperanza y expectativas para lo que el futuro le deparara. Fernando se encontraba en su oficina mirando por la ventana hacia el bullicio de la ciudad. El sol de la tarde se reflejaba en los cristales de los edificios, creando destellos que parecían casi cegadores. Sin embargo, él apenas lo notaba. Su mente estaba en otro lugar, atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones que no parecían tener fin. Habían pasado varias semanas desde que Roberta lo dejó, y desde entonces su vida había dado un vuelco. La casa, que alguna vez había sido un hogar lleno de risas y conversaciones, ahora se sentía vacía y silenciosa. Fernando se había dado cuenta de que había perdido mucho más que a su esposa. Había perdido una parte de sí mismo, una parte que había descuidado durante demasiado tiempo. Después de la partida de Roberta, Fernando había intentado seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Se sumergió en el trabajo, pasando largas horas en la oficina, tratando de llenar el vacío que sentía con tareas y reuniones. Pero no importaba cuánto trabajara, el vacío seguía allí, un recordatorio constante de lo que había perdido. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, su hermano Carlos lo llamó. «Fernando, tenemos que hablar», dijo Carlos con voz seria. «No puedes seguir así, tienes que hacer algo».
Fernando suspiró, sabiendo que su hermano tenía razón. Lo sé, Carlos, pero no sé qué hacer. Me siento perdido. Carlos, siempre el más directo de los dos, fue al grano. Fernando, necesitas ayuda. Has pasado por mucho y es hora de que enfrentes lo que hiciste. Te recomiendo que busques un terapeuta. Fernando se quedó en silencio, considerando las palabras de su hermano. Sabía que Carlos tenía razón, que necesitaba ayuda para lidiar con todo lo que había sucedido. Está bien, Carlos, lo voy a considerar. Después de colgar, Fernando se quedó sentado en su escritorio, pensando en lo que su hermano había dicho. Sabía que no podía seguir así, que necesitaba encontrar una manera de sanar. Con un suspiro, abrió su computadora y comenzó a buscar terapeutas en línea. Después de investigar un poco, encontró a una terapeuta que parecía prometedora. Le envió un correo electrónico para programar una cita y, para su sorpresa, recibió una respuesta casi de inmediato. La terapeuta tenía disponibilidad para verlo al día siguiente y Fernando decidió que no había tiempo como el presente. Al día siguiente se encontró sentado en la sala de espera de la oficina de la terapeuta, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Cuando la terapeuta lo llamó, entró en la oficina y se sentó en el sofá, sintiéndose un poco incómodo. La sesión comenzó con una conversación sencilla sobre su vida, sus antecedentes y lo que lo había llevado a buscar terapia. Fernando se encontró hablando sobre su matrimonio con Roberta, sobre las decisiones que había tomado y las consecuencias que habían tenido. Fue difícil, pero también fue un alivio poder hablar abiertamente sobre lo que había sucedido. A medida que las sesiones avanzaban, Fernando comenzó a explorar sus sentimientos más profundos, sus inseguridades y sus miedos. Descubrió que había estado viviendo con una sensación de insatisfacción durante mucho tiempo, que había buscado en otros lugares lo que no podía encontrar dentro de sí mismo. La terapeuta lo ayudó a ver que necesitaba trabajar en su autoestima y en su capacidad para enfrentar sus emociones. Con el tiempo, Fernando comenzó a notar pequeños cambios en sí mismo. Se volvió más consciente de sus pensamientos y acciones y comenzó a tomar decisiones más saludables. Empezó a hacer ejercicio regularmente, lo que le ayudó a liberar el estrés y a sentirse más enérgico. También comenzó a pasar más tiempo con amigos y familiares, reconstruyendo las relaciones que había descuidado. Además de la terapia, Fernando decidió que era hora de hacer algunos cambios en su vida profesional. Había estado trabajando en la misma empresa durante años y aunque había ascendido en su carrera, se sentía estancado. Habló con su jefe sobre la posibilidad de asumir un nuevo rol, uno que le permitiera crecer y aprender de nuevas maneras. Para su sorpresa, su jefe estuvo de acuerdo y pronto Fernando se encontró en un nuevo puesto que le ofrecía nuevos desafíos y oportunidades. A medida que su vida comenzaba a cambiar, Fernando también comenzó a pensar en el futuro. Sabía que no podía recuperar a Roberta, pero también sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante. Se dio cuenta de que había aprendido mucho de sus errores, y aunque el dolor de la pérdida aún estaba presente, también había encontrado una nueva esperanza. Una noche, mientras cenaba con Carlos, Fernando le contó sobre los cambios que había estado haciendo en su vida. He estado pensando en el futuro, Carlos. Creo que estoy listo para seguir adelante, para encontrar una nueva dirección. Carlos sonrió, viendo la transformación en su hermano. Me alegra oír eso, Fernando. Has pasado por mucho, pero aquí estás, listo para un nuevo comienzo. Fernando asintió, sintiendo una mezcla de emociones. Sí, Carlos, estoy listo. No sé exactamente qué pasará, pero estoy abierto a lo que el futuro me depare. Con una nueva perspectiva, Fernando se sintió más ligero, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sabía que el camino por delante sería incierto, pero también sabía que estaba lleno de posibilidades. Y aunque el pasado aún estaba presente, estaba listo para mirar hacia adelante y a encontrar una nueva vida
que le ofreciera felicidad y satisfacción. Roberta estaba sentada en una pequeña cafetería del centro, mirando por la ventana hacia la gente que pasaba. El murmullo de las conversaciones a su alrededor era un ruido de fondo que apenas notaba. Había llegado temprano, como siempre, y ahora esperaba con una mezcla de nerviosismo y resignación. Sabía que este encuentro sería difícil, pero también sabía que era necesario. Fernando entró en la cafetería unos minutos después, su figura alta y familiar captando la atención de Roberta de inmediato. Se veía diferente, pensó ella, más descansado, tal vez, y con un aire de tranquilidad que no había visto en él antes. Se levantó cuando él se acercó a la mesa, y por un momento ambos se quedaron en silencio, mirándose el uno al otro. «Hola, Roberta», dijo Fernando finalmente, su voz suave y vacilante. Roberta asintió, sintiendo una mezcla de emociones que no podía definir del todo. «Hola, Fernando, gracias por venir». Se sentaron uno frente al otro, y por un momento el silencio volvió a reinar. La camarera se acercó para tomar su pedido, rompiendo la tensión momentáneamente. Pidieron café, y cuando la camarera se fue, Roberta respiró hondo antes de hablar. «Quería verte para que pudiéramos hablar, para que pudiéramos cerrar este capítulo de nuestras vidas», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sé que ha sido difícil para los dos, y creo que es importante que hablemos sobre lo que pasó». Fernando asintió, su expresión seria. «Estoy de acuerdo, Roberta. He estado pensando mucho en lo que pasó, y quiero que sepas cuánto lo siento. No hay excusa para lo que hice, y he estado tratando de entender por qué lo hice». Roberta escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de dolor y empatía. Sabía que Fernando estaba siendo sincero, y aunque el dolor de la traición aún estaba presente, también podía ver que él había estado trabajando en sí mismo. «Gracias por decir eso, Fernando. Sé que no ha sido fácil para ti tampoco». Fernando suspiró, pasándose una mano por el pelo. «He estado yendo a terapia, tratando de entender mis errores y de trabajar en mí mismo. He aprendido mucho sobre mí, sobre mis inseguridades y mis miedos, y aunque sé que no puedo cambiar el pasado, estoy tratando de ser una mejor persona». Roberta sintió una oleada de gratitud hacia él por su honestidad. «Me alegra oír eso, Fernando. Creo que es importante que ambos sigamos adelante, que encontremos una manera de ser felices». Fernando asintió, su expresión llena de arrepentimiento. «Roberta, quiero que sepas que siempre te he querido. Lo que hice no fue por falta de amor, sino por mis propias inseguridades y miedos. Y aunque sé que no puedo recuperar lo que teníamos, espero que podamos encontrar una manera de ser amigos». Roberta sintió una punzada de tristeza, pero también una sensación de alivio. Sabía que no podía volver a lo que habían tenido, pero también sabía que no quería perder a Fernando por completo de su vida. «Yo también te he querido, Fernando. Y aunque las cosas no salieron como esperábamos, creo que podemos encontrar una manera de seguir siendo parte de la vida del otro». La camarera regresó con sus cafés, y ambos se quedaron en silencio mientras ella los servía. Cuando se fue, Roberta continuó: «He estado pensando mucho en el futuro, en lo que quiero para mi vida. Y aunque sé que no será fácil, estoy lista para seguir adelante, para encontrar una nueva dirección». Fernando sonrió suavemente, viendo la determinación en los ojos de Roberta. «Me alegra oír eso, Roberta. Creo que te mereces ser feliz, y espero que encuentres lo que buscas». Roberta le devolvió la sonrisa, sintiendo una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias, Fernando, y espero que tú también encuentres la felicidad que buscas». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando del momento de paz que habían encontrado. Finalmente, Fernando habló. «Entonces, ¿qué sigue para nosotros? ¿Cómo seguimos adelante?». Roberta pensó por un momento antes de responder. «Creo que lo primero es ser honestos, el uno con el otro y con nosotros mismos.
Tenemos que aceptar lo que pasó y encontrar una manera de seguir adelante. Y tal vez, con el tiempo, podamos reconstruir una amistad, una que sea diferente a lo que teníamos, pero que sea igual de valiosa. Fernando asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y resignación. Eso suena bien, Roberta. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que eso suceda. Roberta sonrió, sintiendo una nueva claridad. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a encontrar una manera de seguir adelante, juntos pero separados. Con esas palabras, ambos se levantaron, sabiendo que habían dado un paso importante hacia el futuro. Se despidieron con un abrazo, un gesto que simbolizaba el cierre y la esperanza de un nuevo comienzo. Mientras salían de la cafetería, Roberta sintió una mezcla de emociones, pero sobre todo una sensación de paz. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo, con la certeza de que, aunque las cosas habían cambiado, aún había esperanza para un nuevo futuro. Roberta se encontraba en su nuevo apartamento, rodeada de cajas a medio desempacar. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas, llenando la habitación de una luz cálida y acogedora. Se detuvo un momento para mirar a su alrededor, sintiendo una mezcla de emociones. Este era su nuevo hogar, un lugar que había elegido para sí misma, y aunque aún estaba lleno de cajas y muebles por acomodar, ya se sentía como un refugio. Después de su encuentro con Fernando en la cafetería, Roberta había sentido una nueva claridad. Habían hablado, habían llorado y finalmente habían encontrado una manera de cerrar ese capítulo de sus vidas. Sabía que no sería fácil seguir adelante, pero también sabía que era lo que necesitaba hacer. Y ahora, mientras miraba su nuevo hogar, se sentía lista para comenzar de nuevo. Comenzó a desempacar, organizando sus pertenencias en los estantes y armarios. Cada objeto que colocaba en su lugar era un recordatorio de su pasado, pero también de su capacidad para seguir adelante. Había traído consigo las cosas que realmente le importaban, las que tenían un significado especial, y dejó atrás las que solo le traían recuerdos dolorosos. Mientras trabajaba, su mente vagó hacia el futuro. Había decidido que era hora de retomar su carrera, de encontrar un trabajo que la desafiara y la hiciera sentir realizada. Había pasado tanto tiempo enfocada en su matrimonio que había descuidado sus propias aspiraciones, pero ahora tenía la oportunidad de cambiar eso. Después de desempacar algunas cajas, decidió tomarse un descanso. Se preparó una taza de té y se sentó en el pequeño balcón que daba a la calle. El sonido del tráfico y las voces de los transeúntes eran un ruido de fondo que la relajaba. Cerró los ojos por un momento, disfrutando de la sensación de paz que la invadía. Pensó en los pasos que había dado hasta ahora. Había encontrado un nuevo hogar, había comenzado a reconstruir su vida y había encontrado una nueva fortaleza dentro de sí misma. También había retomado el contacto con viejos amigos, personas que había descuidado durante su matrimonio. Había sido un proceso de redescubrimiento, de volver a conectarse con quienes realmente era. Uno de esos amigos, Marta, la había invitado a una cena en su casa. Roberta había aceptado con gusto, emocionada por la oportunidad de socializar y de divertirse. Mientras se preparaba para la cena, se dio cuenta de lo mucho que había extrañado esos momentos de conexión humana, de risas y conversaciones significativas. Al llegar a la casa de Marta, fue recibida con abrazos y sonrisas. La casa estaba llena de gente, amigos y familiares que habían venido a disfrutar de la velada. Roberta se sintió bienvenida de inmediato y pronto se encontró inmersa en conversaciones animadas y risas. Durante la cena, Marta levantó su copa para hacer un brindis. «Por Roberta», dijo con una sonrisa, «por su valentía y por su nuevo comienzo. Estamos aquí para apoyarte y celebrar contigo». Roberta sintió una oleada de gratitud y emoción.
Gracias, Marta, y gracias a todos. No podría haber llegado hasta aquí sin ustedes. Después de la cena, Roberta se encontró hablando con un amigo de Marta, un hombre llamado Diego. Hablaron de todo, desde libros hasta viajes, y Roberta se sorprendió de lo fácil que era conversar con él. Diego era un hombre amable y atento, y Roberta se sintió cómoda a su lado. A medida que la noche avanzaba, Roberta se dio cuenta de que estaba disfrutando de la velada más de lo que había anticipado. Se sentía viva, llena de energía y esperanza. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que tenía el apoyo de amigos como Marta y Diego, y eso le daba fuerzas. Cuando la noche llegó a su fin, Roberta se despidió de sus amigos, prometiendo que se reunirían pronto. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, se sintió llena de una nueva energía. Había pasado una noche maravillosa, y se dio cuenta de que, aunque el pasado aún estaba presente, también había un futuro lleno de posibilidades. Al llegar a su apartamento, Roberta se sentó en el sofá mirando a su alrededor. Este era su nuevo hogar, un lugar que había elegido para sí misma, y aunque aún estaba en proceso de acomodarse, ya se sentía como un refugio. Sabía que el camino por delante sería incierto, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo. Con una sonrisa suave, Roberta se levantó y se dirigió a la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía ante ella. Había encontrado una nueva vida, una nueva dirección, y aunque el pasado aún estaba presente, también había un futuro lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Con cada día que pasaba se sentía más fuerte, más segura de que, aunque el camino sería difícil, encontraría la manera de ser feliz y de construir una vida que fuera verdaderamente suya. Si te gustó esta historia, deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Quédate con nosotros, estamos seguros de que te encantará esta nueva historia que aparece en la pantalla ahora. Haz clic en el video ahora y sorpréndete.